porque el 24 de junio de 1935 fallece el cantante de tango, intérprete Carlos Gardel y otros músicos y también su compañero escritor Alfredo Lepera. Mira. Las canciones que nosotros conocemos de Gardel, las más conocidas, digamos, El día que me quieras, Volver y un montón más, fueron escritas por Alfredo Lepera, ¿no? Entonces, es lindo también preguntarse y poder reivindicarlo a Alfredo, porque, bueno, ¿qué sería de la vida de Gardel? ¿Qué hubiese sido de la vida de Gardel, de su fama y reconocimiento, sin las letras de Lepera, ¿no? Uh-huh. Ustedes... Que tienen mucha profundidad las letras de Lepera, son merecen realmente ser escuchadas. Además de que las cante bien Gardel, pero la letra en sí son muy buenas. Exacto. Eran un dúo dinámico, ¿no? Sí. Porque era un poco lo emotivo de Lepera de las letras y también lo emotivo de las interpretaciones. Sí. Así que hoy, hablando un poco en este programa de letras, pero por ahí relacionándolo con la música, vamos a hablar un poquito de Alfredo. Les voy a contar. Alfredo nace en 1900. 1900 nace en Sao Paulo, pero es medio una parada técnica, porque en realidad sus padres italianos quieren venir para la Argentina, pero su madre estaba embarazada. Entonces es una especie de parada técnica ahí en Sao Paulo y nace Alfredito Lepera. Se vienen para acá, para Buenos Aires, estudia, termina su secundario, ya un joven Alfredo, y empieza, dicen, a estudiar medicina. Sus padres querían que él estudiara, empieza a estudiar medicina, pero se da cuenta que su pasión en realidad tenía que ver con la escritura, con el periodismo, con la poesía. Así que un joven Alfredo empieza a trabajar en los periódicos. Uno de los periódicos que trabaja es El Telégrafo, más o menos a sus 20 años, en la parte de crítica de espectáculos. Tendría que ser como un Luis Ventura de la época. En la parte de espectáculos, y se va haciendo como conocido en el ambiente, ¿no? Escribiendo en el diario, empieza a escribir también en otros diarios, otras revistas, y también en teatro. Empieza a incursionar haciendo guiones de teatro, historias en teatro, ¿no? Se va haciendo más conocido Alfredo, y también empieza a trabajar en cine. Vieron que en esa época las películas eran mudas, blanco y negro y mudo, entonces él hacía la traducción, ¿no? Los subtítulos de estas películas mudas. Y se va haciendo cada vez más conocido. Pero bueno, siempre escribiendo y componiendo, ¿no? Y en paralelo, ¿a quién tenemos? A Gardel, que estaba ahí ya en su fama, esplendor. En su prime. En su prime, exactamente, que ese año ahí 1920, 1925 más o menos. Un joven Carlitos, que ya estaba trabajando en diferentes películas allá en los Hollywoods, ¿no? Claro. Y no va que los dos se encuentran por alguna manera ahí en Hollywood, específicamente en Francia, porque Carlos Gardel necesitaba a alguien que le haga los guiones de las películas. Me quedó una duda. Sí. En Hollywood, en Francia. Sí, empezó a trabajar en Hollywood, pero se conocen en Francia porque donde estaba trabajando específicamente ahí Gardel, y quiere que un amigo de él, que escribía y demás, lo acompañara haciendo los guiones. Claro. Pero este amigo le dice que no puede y le pasa ahí el contacto de Alfredo. Y ahí se conocen, empiezan a trabajar juntos en una película que se llama Espérame. Esa es su primer como producción en conjunto de Alfredo y Carlos Gardel. Y les gusta, ¿no? Por lo que leí por ahí, no les gustó tanto el resultado de la película, pero sí la combineta que hacía los dos, ¿no? Alfredo Lepera y Gardel. Pegaron así que seguía, onda. claro, exactamente. Pegaron onda, se llevaban bien y todo. Así empezaron a trabajar más juntos. Si no lo saben, las películas de Gardel, que eran medio for sport, requerían que se hicieran canciones para esas películas, ¿no? Entonces muchos de los temas que hoy conocemos de Carlos Gardel aparecen en esas películas, como las películas eran Tango Bar, Melodía de Arrabal, varias pelis, ¿no? Que salían a todo el mundo, por eso Gardel se hizo conocido en todo el mundo. Y esto, parece que había mucha onda ahí. Y aparte, la dinámica de Hollywood requería que se compongan rápido las canciones, ¿no? Que se puedan producir rápido y que sean en 3 meses quizá 7 temas hitazos para ese momento. Así. No es una cuestión de ahora arriba. solamente, ¿no? La velocidad y la demanda de éxitos. Pero en 3 meses 7 temas que fueran hits, Y sí. Es hay duro. que tener
Capacidad, llevarse bien, quizá dejar los egos de lado, ¿no? Me imagino, pues estamos hablando ni más ni menos que de Carlos Gardel. Y lo loco cuenta, después de más grande, el director como de la banda de Carlos Gardel, que Gardel era más un cantor de oído, ¿no? Que Alfredo Lepera escribía los temas, pero que Gardel no sabía ni escribir música ni leerla, ¿no? Que era un cantor de oído porque él tenía un buen oído, podía, digamos, sacar melodías más o menos. Pero era Carlos Gardel, no le iban a decir, no, bueno, vos no te encargas de nada acá, no. Entonces lo que hacían, cuenta este señor Tucci, era tener una técnica con Gardel, para que Gardel pudiera pensar las melodías que él quería para sus canciones, medio tararearlas, agarrar el pianito y empezar como a juguetear. Entonces le ponían en las teclas, en vez de las notas do, re, mi, fa, sol, la, si, le ponían A, B, C, D, E, todo el abecedario, ¿no? Entonces Gardel se imaginaba una melodía, empezaba a jugar ahí, le gustaba algo, entonces escribía en un papelito las letras, la combinación que él quería. Y con los números le ponían como la extensión, yo no sé mucho de música, chicos, de las notas, ¿no? Tenían que ser una corchea, una negra, ¿no? Una blanca. Exacto. Entonces después los músicos agarraban ese papelito y lo transcribían en lo que era, bueno, un pentagrama, imagino, y todo. Así que eran un equipazo. Qué difícil. Sí. Qué difícil Muy pensar. buena técnica. Pues sí, la técnica es excelente, pero para la transcripción de A, B, C, D más 1, 2, 3, tiene que haber sido más que difícil. Exacto. Y llevarse bien en el intento, ¿no? Genios. Bueno, un poco lo que hablábamos recién con Marcelo también, cómo se va, eso que se va gestando entre dos, pares, que es algo más parecido a una terceridad que algo, una simple combinación acumulada. Tal cual. Y estaba, bueno, en el medio del cine, uno que escribe las canciones, el otro más o menos la melodía, el director y los músicos que terminan de componer, eran todo un equipazo. ¿A ustedes se les viene a la mente, chicos, algún dúo así dinámico de la historia? Uy, qué pregunta. Tipo Nito Artaza, Miguel Ángel Cerruti. Salvando la distancia. A mí el primero que se me cruzó y no es relacionado al arte, pero trabajaron de una manera increíble, fue Marie Curie y su marido, ¿no? Bien. Que gracias a eso ella accede a un mundo de hombres, además. Y eran pares, realmente. Él no quiso recibir el Nobel, sino lo recibía ella, que era para ella. Claro. Mira qué ejemplo. Se me cruzó enseguida porque, bueno, para mí Marie Curie es una de las ídolas. Y sí, merecidamente. Buenísimo. El extracto que vamos a escuchar ahora, me parece que hacen una buena combinación. No sé cómo es la cuestión de composición, pero te das cuenta que hay algo donde se lucen los dos, guitarra y voz. Ahora la vamos a escuchar. Y aparte el tema de la interpretación, ¿no? Que también parece que no, pero no es poca cosa, ¿no? La interpretación de la canción. Así que ahora vamos a escuchar unas cositas. Pero antes, leyendo y comentando con algunos conocidos que les gusta el tango, y un poco analizando las letras que son muy hermosas de Alfredo Lepera que canta Gardel, pareciera como que se nota un poquito que son canciones para todo el mundo, ¿no? Como para que lo puedan entender o se puedan traducir bien a todo el mundo. Quizá en alguna sí se nota más el lunfardo, pero las demás pueden ser como más esto, para que lo escuchen todos, ¿no? For export. Exactamente. Entonces, ahora queremos así hacer como un pequeño jueguito de escuchar, por ejemplo, El día que me quieras, que ahora vamos a poner, y pensar de qué forma ese tema podría convertirse en lunfardo y cómo se escucharía, ¿no? Vamos con el 1 y 2 del Día que me quieras. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa que verás que eres mi consuelo. Hermoso. Estas chicas la rompen, ¿eh?
Es una versión Ya del les voy a decir Revire quiénes Dúo. son. El Revire Dúo. Qué buena Muy versión. bueno. El Muy Revire, bueno. el Revire Dúo. La verdad que la encontré y me enamoré. Hoy estaba a las 7 de la mañana ahí escuchando a estos chicos. Y La verdad, unos genios. unos genios totales. Y también, bueno, un dúo que imagino que se pueden complementar y se complementan muy bien. Pero bueno, ¿cómo podría ser si lo lunfardeamos, ¿no? A ver. Y podría ser algo así, ¿no? Estas estrofitas. El día que me fiches, allá, desde lo alto, las de ahí arriba nos van a pispear al pasar. Y ese rayo botón se te enreda en la melena, se queda plantado pa' ver que sos mi mujer. Muy bueno. Esto lo podían llegar a cantar en los Bueno. conventillos, ¿no? un poco de tanguito. Muy bueno. Yo saben que decía arácnido en tu pelo. ¿Sabes que yo también? Como si tuviese una telaraña Sí. arácnido en tu Parece. pelo. Y Aparte después me di dicen cuenta. que Gardel tenía como una forma Sí, también claro, de bien. pronunciar Sí. algunas palabritas. Que encima, Eh, por lo que entiendo también él, a propósito, hacía más gutural la R para dar más el tipo francés con el que Ajá. él se plantaba. Que más de una vez entiendo que hubo confusiones si era francés, si era Sí. uruguayo, si era argentino, bueno, Sí, pero sí. que eso lo ponía él más de manifiesto en su forma de hablar. Mira, Bueno, jugaba. francesado. Claro. Bien. Muy bien. De Gracias Toulouse. por el dato, May. Sí. Y bueno, después tenemos, no sé, tenemos tiempo para escuchar una más, ¿sí? Todo lo Bueno. que quieras. Y tenemos otra, Volver, si la tenés por ahí, Male. Vamos. Vamos. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos se encadenan en mi soñar. Bueno. Bien. Ahí tenemos un Volver, For Sport, como dijo May por acá, compuesta por Alfredo Lepera, y quizá una versión más para cantar de los conventillos de La Boca. Me agita el cagazo de cruzarme al giro, que vuelve para cobrarme lo que olvidé pagar. Me sudan las noches llenas de fantasmas, que me atan las pestañas para no poder ni pestañear. Esto yo se lo voy a mandar a un cantor de tango a ver si quiere hacer la versión lunfarda de Volver. Versión 2025. Versión 2025. Y bueno, después de investigar un poquito, por ejemplo, por una cabeza, los que le Sí. gustan el tango, sí quizá tiene más, Sí. más permisos para ahí meterle un poquito de lunfardo, pero un poco cuenta la leyenda que Gardel lo llama a su director de orquesta a las 3 de la mañana para mostrarle la melodía de este tema que había sacado, porque bueno, Gardel metía unos bocadillos también en las letras, tenían el nombre de la canción por una cabeza, le faltaba la letra entera y la música, ¿no? Y la iban a hacer para una película que trataba sobre el tema que trata la canción. Y se ve que el director, cuando lo llama a 3 de la mañana, le dice, no, Carlitos, déjame dormir, la verdad que es una porquería lo que hiciste. Entonces Gardel le dice, vos quedate con tus corcheas y tus semifusas, pero no te metas conmigo en asuntos de matumbos, de caballos. Entonces después termina haciendo una letra que tiene bastante, ¿no? del lunfardo. Pues también decían que a Gardel a veces le iba un poquito mal con las mujeres, que se encariñaba, como así en la letra, con los caballos que parecían que iban a ganar las carreras, pero al final lo defraudaban. Parece que le pasaba lo mismo con las señoritas. No mates esa imagen del ídolo Claro. que ganaba No, todas pero las es humano, mujeres. es Sí. humano, es humano. Claro, ahí está. Vamos a eso de- humanizar a Gardel, Charlie. a Charlie. Y bueno, y recordarlo esta semana a 90 años de su fallecimiento, ¿no? Por una sabiola, Por una sabiola. ¿no? Sería. Muy bien, Tincho, muy bien. Capté la onda. Muy bien, lo lunfardeaste.